Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistemas. Hoy día vamos a hacer un video en el cual hay un poco de historia y un poquito de teoría para que ustedes vayan viendo cómo fue la historia de un auto eléctrico que yo desarrollé muy adelantado en la época, en el año 1989 casi, pero eso tiene otro trasfondo. Voy a hacer una reseña de esa historia porque muchos suscriptores me lo han pedido, que querían conocer ese tema, a pesar de que hay un video también, uno de los primeros videos que hice, nuestro primer auto eléctrico. Ahí pueden ver todos los detalles, pero esto es un poco complemento a las preguntas que me han hecho, que cómo fue la historia, cómo se me ocurrió haber hecho ese autito y todas esas cosas. Bueno, vamos a ir rápido para que no se aburran. El que le interese el tema es lindo porque es un tema mezclado con un poco de mi historia, de dónde vengo yo con la parte electrónica, de dónde salen los vehículos eléctricos. Yo le voy a hacer el comentario de que yo nací en una casa donde estaba hecha las paredes con bloques de baterías usadas. En una de mis habitaciones tenía baterías usadas. Eso a mí me marcó de alguna forma todo lo que es la electricidad. Mi padre fabricaba batería, como lo dijo en algunos de los videos, y me hacía algunos vehículos eléctricos, a pesar de la época, que era un carrito con una sola batería grande y un motor de arranque de vehículos. En esa época yo ya jugaba con algunos vehículos eléctricos, muy chicos, muy rudimentarios, muy básicos, pero conocía lo que era una batería, hacía chispas. Incluso me acuerdo, voy a contar otra anécdota que nunca la conté, que cuando venía de la escuela y tenía que hacer los deberes, me metía debajo de la colcha de la cama con un foquito y una pila, y me ponía a sumar las cuentas o las tareas que me daban en el colegio. Entonces ustedes ahí pueden tener un poco el panorama de dónde salgo yo con tanto amor a la electrónica y por qué la enseño y no tengo ningún problema en que la demás gente la aprenda, porque yo ya pasé todo un periodo donde ahora lo único que me interesa es volcar mi conocimiento. Volvamos al auto eléctrico, que es lo que me preguntaban. Mire, yo acá tengo una foto bastante antigua, no sé si se ve porque hay brillos del vidrio. Ahí está mi papá, mi mamá, ese era mi papá. Está mi mamá y está mi primer hijo, que justamente no es mi socio en este tema, es otro de los hijos. Tengo dos hijos varones. El segundo, que es Rashid, que es el que se encarga del tema YouTube, que es el que está asociado a mí en este tema, él no es el más grande. Y le quería mostrar esto porque fue un auto eléctrico que había desarrollado totalmente casero, haciendo el chasis incluso con caños y hierro. Quiero que vean ahí las baterías. Me voy a retroceder para ver cuáles son. Acá se ven las baterías fabricadas exclusivamente por mí. En esa época eran baterías de plomo y desarrollamos, digo yo, porque tenía unos amigos que me ayudaban económicamente para desarrollar este vehículo. Lo desarrollamos y hicimos algunas pruebas y el vehículo empezó a funcionar con cierta formalidad y empezaba a dar resultados. Tenía 16 baterías de 140 amperes, esas que se usaban en aquella época en los rastrojeros, que eran de industria nacional. Pero eran baterías fabricadas exclusivamente para ese auto, bajo la dirección de mi padre y yo que estaba con todo el entusiasmo en esa época. Después de ese auto que ustedes vieron, en la foto donde salen mi papá y mi mamá, y mi hijo, porque yo fui el que firmé, el que saqué la foto, es una foto de papel. Esto, si ustedes lo ven, ya no existe más la foto de papel, todo es digital. Le he puesto un vidrio, no sé si sale reflejado, parece que sale bien. Estas son las baterías, estas eran ruedas del Renault Gordini, y si ven el chasis, está hecho con caños soldados en forma triangular para que tuviera resistencia. Tenía 16 baterías, tenía 16 baterías, 4 baterías adelante, 4 atrás, y 4 y 4 debajo de los asientos, era todo puro batería. Puse 16 baterías porque quería sumar 220 volts. Si multiplicamos el voltaje de la batería por 16,
daba 220. Lo hacía andar con 220 volt porque necesitaba cargarla después y las cargabas todas en serie sacando directamente de la línea sin ningún transformador. Eso fue otra de las invenciones, de la genialidad más que de la invención, porque no tenía que usar transformador, ponía la línea directamente, la rectificaba y lo cargaba. Era prácticamente sin cargador, usaba directamente la línea. Le cuento esto porque es una mezcla de anécdota y de ciencia. Después ese auto, ese mismo que ustedes vieron, lo terminé forrando con chapa y terminó siendo este. Este auto está hecho totalmente a mano, casero, totalmente casero, fabricado a mano por mí y unos amigos dentro de un taller que era de electricidad el taller, pero lo habíamos transformado en un rincón de taller metalúrgico también, porque en ese momento yo trabajaba también como fundidor de elementos de alta tensión, hacía conectores y los torneábamos, teníamos un taller metalúrgico. Bueno, fíjense en qué terminó el auto, era muy bonito. En este momento yo lo presenté ante unos inversores más grandes, presenté este modelo. ¿Y qué me dijeron? Está bárbaro, lo probaron. Y tengo otro comentario más, no tenía ningún sistema electrónico, era todo mecánico con llaves y contactores. Ahora le voy a mostrar algunos de los contactores que usaba en la época. Bueno, todo el circuito se manejaba con contactores, que esto es un contactor, es una especie de relay donde conectaba las baterías en forma casi directa a los motores y producía un tirón y un arranque y daba como 80 kilómetros, pero muy difícil de gobernar porque tenía muy poca docilidad, no era dócil lo que era la aceleración, era de salida violenta o todo o nada. Habían fuertes arcos y chispazos que me fundían los cables. Incluso un día se cayó un cable en el piso y como uno era negativo, se hizo un agujero como si fuera una soldadura que suelda en el piso. Otras veces me salía andando solo porque se quedaban pegados los contactores y una vez se estrelló contra la pared del mismo galpón y quedó patinando. Entonces todo eso me generaba a mí algún temor de, digo, voy a fabricar un auto que va a ser peligroso. Y apareció hacerlo electrónico. Electrónico era como se usa actualmente. Le estoy hablando de hace muchos años, en el 1989, casi en el 1990. Mire, calcule la cantidad de años, no había la electrónica que había hoy. Pero empezamos a investigar y logré conseguir unos transistores como estos. Fíjese qué interesante, transistores muy gigantes, caro para la época, pero ya hice un circuito a transistores. Yo tengo conocimiento de electrónica, estaba estudiando en ingeniería electrónica y empecé a fabricar comandos electrónicos de potencia. En esa época ni se hablaba de lo que es transistores. Esto es un transistor de potencia. Este transistor soporta 600 amperes y 1500 volts. Es una barbaridad. Ponía 4 transistores de esto porque la corriente de pico a veces lo quemaba. Y cuando logré que funcionara como un circuito electrónico, no se imaginan lo fabuloso que era el auto. Le voy a mostrar un diodo rectificador de 1000 amperes, 1500 volts. Miren la bestia que es este diodo. Antiguo pero muy poderoso. Antiguo para la fecha, ahora se usa también en sistemas de potencia. A ver si se puede ver la característica. A ver, acá. Creo que eran alemanes, no me acuerdo. Pero está escrito en inglés. Bueno, esta es la característica de este diodo. Tenía varios diodos rectificadores que necesitaba yo para que la corriente no se volviera. Mire qué tamaño de diodo. Bueno, cuando logré hacer la parte electrónica, que fue toda una genialidad de la época, un desarrollo electrónico fundamental, no había nadie que se trabajara en electrónica de potencia, hice este vehículo que le mostré, ya manejado en forma electrónica. Este es el mismo que ustedes vieron ahí donde está mi padre con mi mamá, y acá abajo se ven las baterías. Si miran acá abajo, debajo del paragolpe,
hay 4 baterías en este momento. Esas 4 baterías eran la primera línea de ataque que estaban adelante. Eran 16, 4x4, 16. Bueno, y las empecé a gobernar con un sistema electrónico. El auto era fabuloso, se cargaba directamente en la línea, tenía 16 baterías hechas, pesaba 1400 kilos, eso sí, muy pesado. Y conseguimos un inversor en forma económica, no inversor electrónico, y nos colaboró para la compra de un auto nuevo porque me decían que tenía que presentarlo un vehículo bien diseñado, porque en realidad este auto que vieron ustedes tenía dificultad para abrir la puerta, para cerrar, hacía ruido cuando uno iba andando, era desarmado, no un ruido clásico a un vehículo hecho a mano. No era tan malo porque tenía buena suspensión y todo, eran suspensión y ruedas de Renault Gordini, pero no tenía la calidad de un vehículo de fábrica. Y para presentarlo me pidieron que lo hiciera en un vehículo de fábrica. Compramos un Fiat Uno, que lo van a ver en el video, donde ahí sí ya desarrollé toda la electrónica y todo el conocimiento que había acá en el auto del Fiat Uno, que ahora lo van a ver en un fragmento, van a ver del video y ahí va a salir. Bueno, el proyecto es una concepción totalmente nueva de lo que es un automóvil común. Esto es un auto eléctrico. Un auto ecológico. Ecológico sobre todas las cosas. El objeto que ande con electricidad es para que sea ecológico. En el mundo entero se viene peleando, luchando por el tema de ecología, y aunque parezca una utopía, es algo que cada vez se va a hacer más necesario. Y el automóvil, a pesar de las ventajas que tiene el inconveniente de tener una gran contaminación y ser una cosa importante para la polución. Nuestro proyecto consiste en hacer este auto que ustedes van a ver ahora, y el objeto es conseguir apoyo para que sea un proyecto nacional y que se pueda exportar, incluso fabricarlo acá en la Argentina. En otras partes del mundo también se está haciendo, pero acá en Sudamérica creo que somos los primeros. ¿Por qué no nos vas explicando entonces, o vos mismo andás llevándonos por parte? Porque si yo de preguntarte te preguntaría tantas cosas. ¿Cuál es el motor propiamente dicho? ¿Cuál es el motor suplente? Bueno, acá hay 2 motores. El que se ve a simple vista que está acá, este que estoy señalando yo, es un motor convencional de combustión interna, de 2 cilindros de 54 HP. Pero el motor que realmente interesa es el que está allá abajo, que no se puede ver bien, que es un motor eléctrico que está acoplado a la transmisión convencional del auto. Este es un Fiat Uno. ¿De cuánto peso estamos hablando de este motor o de este auto? El auto originalmente pesa alrededor de los 1000 kilos, pero con todo el equipo más la batería, que es el inconveniente que realmente tiene este tipo de automóvil, se va a 1400 kilos, lo cual nos perjudica bastante. Lo que pretendemos es hacer un diseño de un auto más liviano, lo que significa la parte de chasis, todo lo que es no esencial al funcionamiento eléctrico, hacerlo más liviano, en fibra de vidrio o de otro tipo de diseño. Esto azul que vemos acá, ¿qué es lo que sería? Este es un depresor que hubo que colocarlo porque como el motor eléctrico no tiene desaceleración en forma por la compresión, y el sistema de servofreno original que tiene no se producía la depresión, entonces es un depresor adicional que tiene. Explicame un poquito cómo haces la transmisión de movimiento en este vehículo, ya que me dijiste que usa, y estamos viendo, una caja original. La conexión del motor a la caja es una conexión convencional también diría. Va acoplado con el embrague en la directa y tiene las 5 velocidades. El motor eléctrico tiene unas revoluciones constantes que se maneja con esta caja. Esta es la parte electrónica que maneja la dosificación de la energía que va a la parte eléctrica del motor. Como mantiene la velocidad de las revoluciones constantes, la caja se usa para ir dándole más carga al auto, para que adquiera imprimirle velocidad. A su vez se maneja con un control que tiene el mismo acelerador y simultáneamente acelera los carburadores para cuando ande en forma híbrida también esté todo acoplado. Híbrido significa que puede andar a nafta y a eléctrico. Un motor a explosión sería y un motor eléctrico. Cuando trabajan los dos juntos, la velocidad máxima puede llegar a 140 kilómetros. Por favor, ¿me lo repetís?
140 kilómetros. Y en forma eléctrica sola, 100 kilómetros. ¿Qué peso calculás del automóvil, me dijiste, sin el motor? Nosotros lo hemos pesado completo, con el motor y todo, 1400 kilos. Es bastante pesado, pero teniendo en cuenta los otros autos eléctricos que hay en el mundo, todos se encuentran con el mismo problema, que es el peso de las baterías. Hasta que no se desarrollen unas baterías que no sean de plomo, porque las baterías son de plomo ácido, hay baterías más livianas, pero en relación peso-potencia no tienen el mismo rendimiento que las de plomo ácido. Por lo menos hasta ahora y dentro de la tecnología que se puede palpar rápido, no una tecnología tan sofisticada que no salga nunca el auto, por lo menos en este momento. Bueno, las baterías las hemos puesto debajo del asiento, ahora se los voy a mostrar. Se han hecho unos habitáculos debajo de los asientos, tratando de compartir el peso entre el eje de atrás y el eje de adelante. ¿Y el recargarlo lo recargas por acá o en un costado? No, tiene un cargador incorporado, muy chiquito, y se saca un cable directamente y se enchufa en la línea domiciliaria. De 4 a 6 horas se puede cargar. Acá vemos el compartimiento interior del vehículo y acá atrás has colocado algo. ¿Me puedes explicar? Porque a mi entender aparentemente son simples baterías. Bueno, el aspecto exterior son simples baterías, pero han sido baterías diseñadas especialmente para este auto, usando materiales convencionales, pero en la parte interna de la batería se han hecho algunos cambios que es tecnología nuestra nomás. Se puso abajo del asiento para compartir el peso, incluso con el asiento en la posición original no molestaría en absoluto a lo que significa el manejo y la conducción. Acá, si la cámara nos sigue, hemos notado, y tiene bocina y todo, hemos notado que hay como una pequeña palanca de cambio al costado. Esa palanca es un corte general de la energía, desplazándola hacia atrás se produce la desconexión de todo el sistema. Tenemos dos medidores, uno de ellos marca la cantidad de energía que tiene, o sea, el tanque de nafta comúnmente, la reserva, y el otro el consumo que se va produciendo en el momento que uno funciona. Lo demás es muy similar, se usa toda la parte común del auto. Interiormente quiere decir que, salvo encontrando esto que yo digo que es una pequeña palanca de cambio y estos búmetros creo que se decía. Son búmetros, en voltímetro y amperímetro. ¿Las baterías las diseñás acá en Mendoza o en el país? No, son diseñadas acá en Mendoza. Yo tengo la virtud de haber sido un armador de batería por herencia. Mi papá armaba batería hace mucho y creo que fue el primero en Mendoza en armar batería. Y yo eso lo asimilé como quien asimila algo que ya se trae de abajo, ¿viste? Después estudios de electrónica, ingeniería, y ahí junté todo y más o menos salió. Muchas veces hicimos autos que nos sirvieron. Llegábamos a 3 kilómetros, nos teníamos que venir caminando, nos traíamos con una lanza, era un desastre. Y así se fue produciendo un estudio donde, por eso te digo que la confianza que ellos tuvieron al proyecto es tan importante como el proyecto mismo, porque hubo 4 años y hay que bancarse 4 años de fracaso, y donde en cualquier momento uno larga todo, y llegó el momento de formarlo en un auto de concepción positiva, como es un auto como este. Se compró un auto 0 kilómetros. Creo que esto es interesante porque uno lo ve incorporado en este FIA 1. Claro. Y creo que la imagen exterior, si bien es cierto que se basa en el diseño de un ingeniero o varios ingenieros que estuvieron trabajando en el proyecto para la concesión de este vehículo, ustedes aprovecharon el vehículo, aprovecharon esa ingeniería para incorporarle su motor y demostrarle a la gente de que realmente se puede tener un auto para que la señora vaya al supermercado, o como explicabas vos, no tiene aire acondicionado este vehículo, claro, pero no necesitamos para ir a comprar un aire acondicionado, de mover, explícamelo bien eso. Claro, el tema yo le decía que actualmente se usa un auto de 8 cilindros de 130 HP para ir a comprar 1 kilo de carne al supermercado. Y lo que se ha querido hacer con esto es tener un auto urbano, chiquito, de uso familiar y de uso urbano exclusivamente, donde no contamina, no hay ruido, y que pueda ser, es una especie de segundo auto. Y no tan segundo auto si uno piensa que tiene la parte híbrida, por eso hemos pensado en el híbrido. Cuando hablamos del híbrido es el otro motor adicional para aumentar la autonomía y tener otro tipo de performance. También va a estar muy contento la gente, que no va a haber contaminación, al no haber escape no hay humo ni contaminación. Quisiéramos agradecerte
habernos tenido la oportunidad y habernos tenido un poquito en cuenta para la presentación de este vehículo. Creo que en televisión todavía no ha sido presentado. No, por eso, esto es un proyecto de San Martín. Después se hace como proyecto de Mendoza, después lo vamos a hacer como proyecto nacional. Si es de nuestro pueblo, con nuestro origen acá en San Martín, lo que creíamos nosotros conveniente es que primero lo tengan ustedes. Lo que le pedimos es que colaboren con nosotros en la difusión y si puede salir a nivel provincial y después nacional. No sé ustedes cómo se manejan con este tipo de notas. Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos a tener orgullo todos de que anden muchos coches como este en el país, creo. Gracias. Ese auto tenía unas prestaciones para la época fabulosas. Estábamos dentro de cuarto o quinto lugar en el ranking del mundo de los que habían fabricado automóviles, todos con sistemas electrónicos como el que había hecho yo. Me preguntaban de dónde había sacado el circuito y había sido una especie de prueba y error. Quemé muchos transitores, sumado al conocimiento electrónico, logré hacer un circuito de modulación de ancho de pulso que en esa época ni se hablaba. Y dio muy buen resultado y funcionó como ni yo lo esperaba de lo bien que funcionó. Bueno, en el video continúa, hago un FIA 1. El FIA 1 se presenta en varios lugares, no tuvo éxito porque aparece lo de siempre, las multinacionales, la necesidad de que todo tenía que pasar por la fábrica. La fábrica de la FIA me dijo que ellos no podían modificar vehículos porque venían con ciertas restricciones de parte de la FIA, que me fuera a Italia, que a lo mejor ahí me aceptaban. Me enteré que también estaban diseñando vehículos eléctricos en Italia, le estoy hablando de esa época, y que había un centro de desarrollo, y qué sé yo lo que quería era participar acá en Argentina de una pequeña fábrica. Nunca se hizo, siempre hubo inconvenientes políticos y económicos, tuvimos en la Argentina muchos vaivenes económicos, una época parecida a la de ahora, donde apareció el auto eléctrico, que si bien no era una novedad, porque desde 1800 hay auto eléctrico, lo que pasa es que con la electrónica, y tenía el cuello de botella en esa época las baterías, que eran muy pesadas, pero igual funcionaba, tenía una autonomía de 100 kilómetros, y yo lo había calculado como para movernos dentro de una ciudad, era un auto urbano, y con esa autonomía podías llevar 2 personas, volver y cargarlo. En ese momento la electricidad era mucho más barato que ahora, y el motor tenía 15 kilovatios, 20 HP aproximadamente, muy buen funcionamiento, una reacción bárbara. Como siempre, queda todo en la nada, aparecen los intereses. Nuestro país tuvo unos avatares económicos grandes, que fue cerca del 2000, después que había pasado por varias ferias, ya van a ver algunos diplomas, me dieron un montón de reconocimientos locales, la Cámara de Diputados, y qué sé yo, pero de ahí no pasó. Después que pasó, mi conocimiento en electrónica lo utilicé en otras cosas, como fue el desarrollo de un trolebús, que sí habían acá en Mendoza el trolebús, y así sucesivamente. Me sirvió de alguna forma todo el desarrollo del auto para hacer otro tipo de diseño, de trabajos electrónicos. Uno de ellos fue fabricar un trolebús que funcionó acá en Mendoza, y después, por lo mismo de siempre, se compraron unos trolebuses chinos, y bueno, se acabó, seguimos con el tema. Nunca terminaba de concluir una fábrica. Me dediqué a hacer pequeños autos eléctricos como los que usted vio y cosas donde ya no necesitaba homologación ni trabajo. Cuando aparece la nueva ola de autos eléctricos, yo había sido un pionero ya se imaginan desde qué época, desde que era chiquito, porque mi papá me hacía autitos a batería y desarrollaba batería. Parece un chiste, pero en la ciudad de San Martín, en la provincia de Mendoza, hay un señor que tiene un auto eléctrico, con enchufe y todo. Con el auto hace los mandados, va y viene, y le pelea por igual la salida frente a los semáforos a coches nafteros, gasoleros y con propulsión a gas. Cuando se le acaba la batería, se detiene frente a un enchufe, recarga la energía y se vuelve a casa. El autor de tan singular propuesta desarmó su auto porque estaba cansado de gastar nafta
y no toleraba detenerse ante los surtidores. Pensó y encontró la solución: meterle un motor eléctrico. El motivo de la construcción de este auto, o la experimentación en la cual hemos querido producir este tipo de auto, ha sido porque hay una necesidad mundial con respecto al tema de ecología. La contaminación que producen los autos en la actualidad es muy grande, no en esta ciudad, que es una ciudad chiquita, sino en ciudades mucho más grandes como Santiago de Chile o México. Tuvo que resignar parte del baúl para instalar las baterías y reformar el motor para que funcionara a electricidad. Pero, como es mecánico, las cosas le resultaron relativamente sencillas. Los amigos le hacían chistes, pero él seguía con lo mismo: la nafta es cara, muy cara. Todos los autos deberían ser eléctricos. Este auto le llamamos eco, por dos motivos. Eco porque es ecológico, y porque mi hijo le decía el auto eco por decir eléctrico. Y realmente ya siento un cariño muy grande por el auto, ya que es como algo tan fuerte como un hijo. No sé cómo poder explicar esa sensación, porque ha sido, como dije recién, un auto concebido puramente de la nada, de conceptos que no existen, por lo menos en forma convencional, normal, y se han ido logrando cosas que van surgiendo como cuando nace algo nuevo. Los amigos, cuando vieron que el auto funcionaba, se callaron la boca, pero por un tiempo. Después de la privatización de las usinas, volvieron a la carga. La electricidad también es cara, le dicen. Pero José no se amilana. Dice, asegura, perjura que su auto puede recargar las baterías con paneles fotovoltaicos. El sol es gratis, replica. El auto gasta menos aceite, tiene un andar más suave, acelera más a fondo y tiene un sinnúmero de ventajas sobre los de motor a explosión. No lleva bujías, ni distribuidor, ni desde luego carburador. Por ahora tiene poca autonomía, apenas 100 kilómetros. Pero claro, para la ciudad alcanza y sobra. Para él es como un hijo de las ideas. Solamente el que lo ha hecho siente lo que yo estoy sintiendo en este momento, que es una satisfacción. Porque muchos proyectos uno trata de hacerlo y no llega a fin. Este ha llegado a fin. Ustedes vieron los otros prototipos y en este momento estamos viendo un auto real funcionando con electricidad. Creo que es el primero en el país, por lo menos que yo conozco. Y para mí es un orgullo haber sido el primero. Las baterías se cargan en una noche en el garage de la casa. Son de 12 voltios y le permiten una velocidad crucero de hasta 60 kilómetros por hora. Si por una de esas cosas la casa se queda sin luz, él puede, desde el auto, darle corriente a la casa durante 24 horas. La cosa es tan loca que si se queda sin batería, podría retornar a su casa con baterías convencionales, aunque el auto no está diseñado para eso. Desde afuera, desde luego, es un auto común y corriente, sobre todo esto último. ¿Quién dijo que hay cosas que no se pueden hacer? ¿Y quién aseguró que el ingenio humano tiene límites? El auto eléctrico es una realidad, tan real que si alguna vez va por San Martín en Mendoza, trate de no cruzársele. Todo en él es eléctrico, pero sus frenos son convencionales. Bueno, amigos, la historia sigue, lo que pasa es que se van a aburrir, pero espero que les haya sido interesante.
Bueno, después terminé haciendo minibús, vehículos de 3 ruedas. ¿Por qué 3 ruedas? Una de las ventajas de la 3 ruedas es que tiene mucha movilidad y la otra es que no estaba dentro de los rangos de vehículos, ni siquiera era un cuatriciclo que también tenía problemas legales. Todo eso para sortear las piedras que me ponían las leyes, las multinacionales y todo lo que siempre hablamos. Yo eso a veces no le echo la culpa a las multinacionales de todo lo que hacemos, porque tampoco es así, que hay una especie de conspiración. Tratan de trabar algo, pero si el país hubiera tenido la necesidad o la necesidad de que yo hiciera una fábrica, la hubiera podido hacer a pesar de eso, como lo hacen en Estados Unidos, como lo ha hecho Elon Musk. Cuando sale Elon Musk, yo ya había hecho autoeléctrico hace años. Yo podría haber tenido una fábrica, no digo yo, nuestro país podría haber tenido una fábrica, pero nunca lo vieron como un futuro inmediato. Y siempre en nuestro país se utilizan las cosas de futuro inmediato, quieren mañana tener resultados. Elon Musk compró el Tesla, era un auto hecho por otras personas, le compra la patente, tiene pilas de litio, como las que yo hablo en algunos videos, que fue uno de los problemas y cuello de botella que yo tenía. El auto era demasiado pesado y las baterías tenían poca vida de duración. Pero yo sabía que desarrollando con capitales realmente fuertes se podía mejorar el diseño, usar las mismas matrices que se usa para un auto común, modificándolo, que es lo que han hecho ahora, y hacer inversiones fuertes en lo que es el estudio de baterías. Yo estudié las baterías de níquel cadmio, de níquel hierro, que recién ahora se estudian, y bueno, y todo ese conocimiento y mi experiencia a través del tiempo la estamos volcando ahora a través de YouTube, con la colaboración de mi hijo, que es el que hace la filmación, la edición, es socio mío en este tipo de información, que no sale mucho en cámara, pero quiero que también ustedes lo sepan, que esto es una especie de sociedad de común acuerdo en el trabajo y en la decisión. Amigos, espero no haberlo aburrido o les ha interesado el comentario. Tengo muchas más anécdotas, pero después la iremos a hacer en distintos momentos y vamos a ir intercalándolo con otro tipo de... Tengo una anécdota también de la historia del trolebús, historias de distintos proyectos que he tenido y que han tenido su fin y se han desarrollado y han quedado a lo mejor por falta de entusiasmo comercial o por culpa de nuestro país. Yo sé que esto, si se hubiera hecho en Estados Unidos o en Europa, no tendría el final que ha tenido acá en este país. Entonces, la intención es transmitir todo el conocimiento que yo tengo, porque yo ya estoy en una meseta donde lo único que me interesa es transmitirlo para que quede para alguien que le sirva. Pueden ser conocimientos antiguos y otros muy modernos. Cuando aparecieron las baterías de litio, yo me enfoqué a fondo en el tema porque me resolvía el problema que había tenido con los vehículos eléctricos. Todos los vehículos eléctricos que yo hago chiquitos son todos con batería de litio, tienen un rendimiento bárbaro. Incluso he tenido problemas de explosión, ustedes han visto, con las baterías de litio, cosa que no pasa con las baterías de plomo, pero son mucho más livianas y con un rendimiento que hay, hasta drones se pueden hacer eléctricos. Antes no se podía poner ni una pila en un avioncito porque era muy pesada la pila. Bueno, no lo voy a seguir confundiendo, pero espero que les haya gustado. Es importante que ustedes me hagan saber si les gusta este tipo de video donde mezclo un poco la historia con la tecnología para hacer otros, de otros temas, como en el caso del trolebús o de un minibús, distintos temas que tengo, algunos desarrollos solares también. Coméntenme y les cuento la historia, los fracasos y los éxitos. Todo depende si les interesa. No quiero cambiar la visión que tiene nuestro canal, que es de enseñar, aunque todo es aprendizaje. Suscríbanse, que es recontra importante para nosotros. Denle like, así se propaga más la cantidad de vistas. Y les digo que estamos muy cerca de los 100.000. Nosotros lo vamos a festejar de alguna forma. Estamos en 95.500 aproximadamente. Faltan muy poco, 3.500 suscriptores para llegar a 100.000. Cuando llegamos a 100.000 no pasa más nada que nos dan un cuadrito, pero para nosotros es un éxito. Después de 2 años y medio trabajar en esto y que nos reconozca YouTube con un cuadrito es fabuloso. Empezamos el 14 de septiembre de 2020
y acá estamos todavía transmitiendo en YouTube. O sea que el reconocimiento sería muy bien tomado y para nosotros es una alegría, porque no se puede lograr las cosas si uno no invierte tiempo, trabajo y esfuerzo. Hasta la próxima y denle like y ya les digo, traten de difundirlo, así tenemos más vistas. Chau, chau.